Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Pacheco, editor de La Silla Vacía. Estamos en Bogotá para hablar de cómo avanza la reforma laboral en el Senado de la República, al mismo tiempo que hay una propuesta de consulta popular, una idea de que si no pasa nada la consulta que se hundió no se va a hundir, sino que se va a salir por decreto. Paro nacional, mañana. Paro nacional. Gerson Ortiz cubre la política en La Silla Vacía, la política en el Congreso. Todos cubrimos la política en La Silla. Usted la cubre en el Congreso, sobre todo. Y en los partidos. Y si ponemos su lista de fuentes adicionales, Se extiende un poquito. de gigante Huila, cubre toda la política y la corrupción en el Huila. Gerson, publicamos una nota anoche y yo creo que ya ha cambiado, pero no sustancialmente. El gobierno en este tema de la reforma laboral, el gobierno juega a la oposición, lo que es muy raro, y los partidos se fracturan. Que estábamos hablando de la coalición de partidos que hundió la consulta popular, revivió la reforma laboral que ellos mismos habían hundido y que ahora están discutiendo en la Comisión Cuarta del Senado. Está muy confuso. Está muy confuso, pero fíjese que ahora, en medio del debate de la Comisión Cuarta, donde ya están aprobados casi la mitad de los Creo artículos que de nos la toca decirla a reforma, la hora. Son las 3:22 del martes 27 de mayo. Es decir, estamos hablando mientras la Comisión Cuarta está aprobando una de las versiones de la reforma laboral. sí. Entonces le decía que la estrategia de irse a la oposición, del gobierno pasar a ser oposición con su reforma original, les está funcionando hasta ahora porque la mitad de los artículos ya se aprobaron como venían en la Cámara, que es la gran apuesta que tiene el gobierno, que el texto mantenga lo que construyó en la Cámara de Representantes, que es lo que más le gusta. Desglosemos todo desde el principio para poder aterrizar a esta situación tan compleja en la que está el debate político. Entonces, la reforma laboral era una de tres grandes reformas sociales que promovió el gobierno de Gustavo Petro. Se demoró mucho tiempo en su trámite, hubo una gran concertación en la Cámara donde el gobierno tiene unas mayorías Con y Gloria Ramírez, la anterior ministra de con Gloria Trabajo, Ramírez y finalmente subió al Senado. Un proyecto de ley se tiene que aprobar en en cuatro debates, cuatro en ese caso. debates, en comisión Cámara, comisión Senado, plenaria Senado. Ujú. Subió al Senado y pasó el archivo. Entonces, la Comisión Séptima, con una coalición de partidos independientes y de oposición, la archivó. Mire a su La archivó, público. la archivó, la archivó. Esa decisión fue la que obligó al presidente Petro, o lo motivó, por decirlo así, a avalar la idea de la consulta popular que se le ocurrió a Armando Benedetti. Sí, entonces consulta popular, nos archivaron la reforma laboral. Entonces, eso presionó al Senado y le dijo, bueno, entonces usted no quiere hacer reforma, yo le voy a sacar la reforma vía consulta. El Senado dijo, este El man Senado se se inventó asustó, un cabezazo para hacer campaña. el Senado se asustó, entonces dijo, ¿sabe qué? Mejor le revivo la reforma laboral, le bajo la consulta, se la voto el mismo día, la apelación del archivo, ¿no? Una cosa que Efraín Cepeda dilató durante La varias apelación del semanas, archivo es como resucitarla, ¿no? resucitarlas, ¿no? Entonces, cuando un proyecto muere por archivo, cualquier senador tiene la posibilidad de apelarla, es decir, no estoy de acuerdo con la decisión y la someto a plenaria. Que hay que decir que ese archivo fue una hundida fea, porque no es como una hundida que usted dice a voto limpio, le digo que no, sino digo que no la voy a debatir. Desde el principio, Sí. con sevicia, básicamente sevicia legislativa, o sea, que no Gracias permite por el la debate, aclaración. ¿no? Entonces esta apelación llegó a la plenaria del Senado, Efraín Cepeda la dilató mucho tiempo, entonces ahí apareció la consulta, Efraín Cepeda al final metió las dos cosas en un mismo paquete, Sí. entonces el Senado, digamos que ante la fuerza que ha corrido el tema de la consulta popular, decidió, ¿sabe qué? Mejor démosle trámite a la apelación y sorpresivamente revivieron la reforma, es decir, básicamente le dijeron a los senadores de la Comisión Séptima, ustedes se equivocaron por no haber tramitado una reforma laboral, Sí. ahora vamos a tramitarla pero por otra comisión. Y la mandaron a la comisión cuarta. Tengo aquí la comisión cuarta del Senado. Esta es una comisión súper poderosa, que es la comisión, la cuarta es la de presupuesto. Y es de las que menos trabaja, digamos, en el día a día, porque solamente se encarga del Plan Nacional de Desarrollo, del tema del presupuesto anual y eventualmente reformas tributarias. O sea, no es que trabajen todos los días como hacen la comisión Pero primera, tercera. es de los más votados, o sea, de los Es más de las más poderosos. peleadas. Es decir, allá los de la cuarta, si usted mira, son senadores de peso en sus partidos. Porque ahí está toda la discusión presupuestal, que es donde están como Todo los el cupos tema indicativos, presupuestal la y la relación mermelada. directa con el ministro de Claro. Hacienda, etcétera. Entonces ahí está Angélica Lozano,
se ha convertido un poco como la presidenta actual de la Comisión Cuarta, se ha convertido en una voz importante y ella además obviamente carga como todo el peso político de ser del grupo de la precandidata presidencial Claudia López. Es la esposa de Claudia López. No votó la consulta popular, No votó, se salió. se salió. Perdón, estaba en una entrevista, entonces no alcanzó a votar. Es Dijo la que versión estaba de en una ella. entrevista, sí. Pues que se lo enrostraron mucho porque ella misma había sido promotora de una consulta popular, la consulta Anticorrupción en el anticorrupción, 2018. que es la consulta que no, a mí al menos, usted no está tan convencido, a mí me dice que la consulta de Petro pues era imposible de sacar porque el umbral era muy alto, ¿no? Porque eran dos variables diferentes. En ese caso era un ideal de sí, quitarle, bajar el sueldo a los congresistas, sí, es popular, taquillero y demás, Sí, pero en este caso la consulta popular de Petro se metía con cosas del ciudadano del común, ¿no? Si me van a pagar más o no. claro, A pero mí, era de Petro y tenía la mitad de la oposición, pero no nos vayamos por esa rama, dejémosla ahí. Carlos Farelo, de de Cambio, Radical, está John Besaile, es el hermano de Musa, hermano de Musa Besaile, Enrique la U. Cabrales, Laura Fortich, del Liberal, Fuelantala, que es el de la curul indígena, que tampoco acompañó al gobierno En la en la consulta consulta popular popular. activó el voto y se salió. Liliana Benavides, Lemos, Jiménez, Claudia Pérez, Paulino Riascos del pacto, pero realmente está alejado del pacto. Entonces Pero ahí, parece que ya volvió. ¿ah, sí? Ya se tomó una foto con Petro que ya por fin lo recibió en Casa de Nariño. Ah, Paulino. Eh, entonces, en el papel es una comisión donde la oposición al gobierno, solamente contando Cambio, Centro Democrático y los conservadores son fuertes, ¿no? Tienen números para ser mayoría. Ahí son 15, mayoría son 8. Y Angélica ha sido muy crítica del gobierno. em, y en cambio, John Besaile y Entonces, Lemos era del grupo ahí de se Dylan, parten los ¿no? de la U. Entonces, Lemus ha sido contradictor del gobierno Petro. Sí, Digamos, él votó en contra de la consulta popular. Caso contrario a Johnny Besaile, que hace parte del grupo de los de la U de la costa que sí apoyan al gobierno. Johnny Besaile, de hecho, votó sí a la consulta popular y es muy probable que se incline del lado del gobierno ahora que vienen los votos en la Comisión Cuarta. ok. Y entonces, en la Comisión Cuarta está avanzando muy rápido ese debate porque el presidente Petro volvió a presentar otra consulta, le añadió unas preguntas de salud y de nuevo está como ejerciendo esa presión de que si no lo hacen por este lado van a la consulta. Entonces, ¿por qué decimos que el gobierno está jugando como la oposición? Entonces, estamos jugando a la oposición porque el gobierno perdió el control del trámite de la reforma. Cuando lo envían a la Comisión Cuarta, que es una comisión ambigua, dispareja, desequilibrada o equilibrada, el gobierno no tiene, digamos, de dónde aferrarse para decir yo tengo mayoría. De hecho, la única senadora del pacto pura y dura es Aida Bella. Sí, Y contando un poco a Paulino Riascos, pues podrían ser dos. sí, Entonces, el trámite cae en Angélica Lozano, que como presidenta decide los tiempos de esa reforma, ¿no? Y define quiénes son los ponentes. Entonces, define como coordinadores ponente a Juan Felipe Lemus de la U, que es contrario al gobierno, y pone de ponentes a los senadores de oposición. Carlos Abraham Jiménez, Sami Merek, etcétera. Entonces, el gobierno, como ve que no tiene mayorías de entrada, entonces se pasa al bando de la oposición. Dice, le voy a hacer oposición a la oposición. Entonces, hacer oposición a la oposición es decir, salir con un planteamiento como, por ejemplo, como el que le hizo a Ida Bella ayer, antier, tenemos líneas, unas líneas de las cuales nos podemos pasar. sí. Acuérdese que el tema de las líneas siempre es cuando usted está en contra de un proyecto y como que plantea condicionamientos para apoyar y no apoyar. Y entonces aquí las líneas son puntualmente, a ver, la más fácil de entender es el tema de la jornada nocturna y la cantidad de las horas extra y los recargos dominicales. Y el tema de los aprendices del SENA. Y el tema de los aprendices del SENA. Entonces ellos en la reforma que se había hundido, en la reforma laboral que hundieron o que archivaron en Senado, estaba a partir de las 7 de la noche con ¿qué porcentaje adicional al valor de la hora? Eh, 35. sí, sí, y aplicaba para aplicaba para todas las Para empresas, todas para las todos los empresas. trabajadores. Exacto. Entonces, bajo esa lógica insistieron con esa línea roja, pero entonces la ponencia mayoritaria tumba eso, quiebra eso. O sea, mantiene que sea a partir de las 7 de la noche, pero lo deja sujeto únicamente que no aplique para pymes ni MIPYMES. O Es sea, decir, para ni pequeñas pequeñas ni empresas, medianas empresas, es decir, solamente para empresas de más de 20, 20 trabajadores. 20 trabajadores.
Voy a ponerle aquí a Angélica Lozano un momentico, hablando de esa ponencia mayoritaria a la que se le salieron dos liberales y ahorita hablamos de qué significa eso. Coge en un 80% lo aprobado en la plenaria de la Cámara. Tiene diferencias, corrige otras y hay una sola diferencia en la comisión que será dirimida mañana a voto limpio, que es si en la recargo nocturno habrá o no excepción para microempresas y si el recargo de festivos aumenta del 75 al 100%. Esa es la diferencia de fondo entre las mayorías de la comisión y se discutirá con argumentos mañana en sesión transmitida. Están en la cuarta ahorita, precisamente en esa votación. Estamos en receso, de hecho. Qué bueno. Entonces pusieron la ponencia alternativa del pacto, que era como esa forma de hacer oposición, con sus y líneas rojas. la tumbaron. Y la derrotaron. ¿Qué le permitió esto? De todas maneras, siempre hay que pensar cada movida como algo que está pensado, algo que está calculado. Entonces, Aída Bella presenta su ponencia alternativa y eso le permite al pacto histórico ir a echarse un discurso fuerte de defensa, de movilización social en la Comisión Cuarta. Hablan todos, los que defienden el contrato del SENA, los que defienden las extras, estaban los de los sindicatos, de hecho ahí atrás, como asustando un poco esos testimonios. Es decir, permite avivar el discurso que está moviendo el paro nacional y la posibilidad como plan B, C o D de la consulta popular. Y estamos, ojo, ambientando lo que va a ser miércoles y jueves, que es, yo no sé si es un paro nacional. Yo anoche le preguntaba a Edgar, que escribió esta nota con usted, le puse ahí como en el doc, paro nacional, seguro. Ellos lo llaman paro nacional. Ellos lo llamaron así en la convocatoria. Sí. Técnicamente son movilizaciones, marchas. Sí, marchas, y además es que la cantidad de trabajadores sindicalizados en Colombia es una fracción de los trabajadores. No tengo la cifra exacta ahora, pero está por debajo del 20% la sindicalización en Colombia, ¿no? Es decir, los sindicatos, si no trancan las vías, o sea, si no hay unas vías de hecho para parar el país, por su fuerza de trabajo, pueden obviamente frenar y tener como un impacto muy grande y una movilización muy grande, pero no paran el país. No, pero van a generar un ruido, sin duda, digamos que va a meter presión a estas discusiones de la Comisión Cuarta. Y entonces ahora estamos en la discusión de la Comisión Cuarta, volvemos aquí a Bogotá a lo que va a pasar, o lo que está pasando ya con la votación de esa ponencia mayoritaria. Que tiene muchos asteriscos. ¿Qué es la ponencia que hizo Angélica con los conservadores, la U y de la que se salieron los liberales? Se apartaron en algunos puntos los liberales. Ok. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, ya a este punto en el que estamos, se aprobaron 52 artículos de los 75, es decir, eso está pasando en bloque. Solamente hay una cosita, es de 75 artículos. Sí, es una laboral grande. Sí. La otra era de... La otra era 84, pero ahorita le retiro el dato. O sea, lo primero que hay que decir es que, a diferencia de la Comisión Séptima, esta Comisión Cuarta se comprometió a no archivar la reforma. Sí. Es decir, mantenerla viva, es decir, nos equivocamos en algún momento, o los compañeros de la Séptima se equivocaron, hay necesidad de hacer una reforma. Sí, a los que... Lo hacen con el cálculo de bajar la consulta, por supuesto, lo hacen con el cálculo de alguna forma el establecimiento político, los gremios, muchos medios alzaron como unos héroes. Los 8 de Colombia, los héroes del país, diría algún medio de comunicación colega. Pero pues ya los héroes ya no son, porque no me acuerdo, creo que RCN les hizo una gran nota sobre ese tema de los héroes de Colombia. Pero pues ya están vilipendiados. Y entonces esta es una reforma grande que recoge mucho de lo que tenía la anterior. Recoge mucho de lo que tenía la anterior. Digamos que ese ha sido como el argumento de Angélica Lozano, el grupo. 80%. Entonces, mire, la ponencia contiene 75 artículos, 39 se mantienen sin cambio respecto al texto aprobado en la plenaria de Cámara, 28 se modificaron, 7 son nuevos y 14 se eliminaron, 5 de ellos por acumulación temática. Ajá. Es decir, no es que estemos arrancando de cero. Sí. Entonces, bajo esa premisa es que estamos en la discusión de esta mayoritaria, pero ojo, con la estrategia del gobierno de primero pasarse a la oposición, pues ahora empezó como una segunda fase y es el gobierno se empieza a acomodar. Entonces el gobierno se empieza a acomodar se viene la discusión de los artículos más complejos, en los que no hubo acuerdos y en los que los liberales se salieron. Entonces, lo del recargo nocturno, los liberales se apartaron porque en la ponencia mayoritaria dicen sí, pero que no aplique para pymes ni... Ellos querían que aplicara para todo el mundo. Entonces, el Partido Liberal, en línea con el gobierno, dice, eso tiene que ser para todo el mundo.
porque hay que discriminar a unos trabajadores de otros trabajadores. Y entiendo que, por ejemplo, pues la verde ahí, Angélica también quería que fuera para todo el Angélica mundo, también está en ese pero los plan. del Centro Democrático y los No. conservadores se tiraron a la banda y ella como para no romper la vaina Es decir, se acomodó. se acomodó, ¿no? Mantuvo las firmas. Entonces, lo que muy probablemente va a pasar, y por informaciones que tenemos hasta ahora, es que el gobierno en esta segunda fase, teniendo a Benedetti y a Sanguino en la Comisión Cuarta metidos, Sí. de hecho hasta Julián Molina anda por ahí, el ministro de las TIC, Ajá. saludando a los amigos de la U, es que va a conseguir las mayorías para resolver esas disputas voto a voto. Entonces necesita 8. De los 15 que ya usted mencionó, que Sí. mencionamos, necesita 8. Volvemos a la... Volvemos al mapa Espérate, y Camita. tener A ver, mayorías. le pongo a Ida, a Paulino que fue a visitar a 2. Petro, 2. A Angélica que se mueve, se movería para ese lado. Por su, digamos, por su ideología de estar con el pueblo trabajador, digamos que eso 3. coincide. John Besaile, 4. 4. A Lemos, pues después No. no porque la tendida que, pues, es decir, la pelea que hubo con Dilian Toro ahí a propósito de... No, igual, digamos, lo que tiene Lemos es un tipo que es muy coherente y si él dice no, es no. Voy 4. Los 3 liberales. Los 3 liberales, Laura Fortich, John Roldán y Claudia Pérez. Y ahí están, ¿o no? Deme otros nombres, yo le puedo tirar a Falantala. Fuelantala. Ay, no, ahí hay 8 con Fuelantala. Tengo Liliana Que Benavides. Falantala en sus excepciones, digamos, en sus asteriscos a la ponencia mayoritaria, dice que Sí. quiere apoyar el tema de las horas extras. Ahí el gobierno ya tiene, por ejemplo, para superar el tema de las horas extras con mayoría. Y de esos godos, ¿alguno se mueve? ¿Es a mí? No se puede mover, pero puede pasar que, por ejemplo, Delia Liliana Benavides se salga. Y eso rebaraja el Baja el quórum. quórum a 14, entonces se necesita 7 más 1, igual. Ok, Pero digamos que no le pone votos al no. de acuerdo. Esa tendencia de esos 8 que necesita el gobierno también se puede aplicar, por ejemplo, para las discusiones que pueda haber con el contrato del SENA. Había ya un punto de acuerdo, de hecho el receso en el que estamos grabando en este momento se da justamente para poder meterle mano a esos 2 artículos del contrato laboral del SENA. Sí, tenemos todo un video completo acerca de los contratos en el Servicio Nacional de Aprendizaje para los aprendices del SENA. Muy bien. No sé, sí, aprendí. No sé si se puede, le dejo el link. Entonces, digamos que en eso el gobierno puede asegurar como mayorías para zanjar esas discusiones. Entonces, ya lo que le digo, o sea, al principio entonces uno veía la estrategia del gobierno de oposición, hablar duro, Sí. no sé que después Sanguino hablando de concertar artículos, ¿no? Y por debajo no, digamos que en otro trabajo ya de menudeo mecánico, asegurar mayorías para destrabar lo complejo. Tengo aquí a Antonio Sanguino. Me sirve acá esto De Antonio ¿cierto? Sanguino abriendo como la zanahoria del debate. Ahí va. En nombre del Gobierno Nacional, expresar nuestra disposición a concluir a esta discusión de las ponencias de nuestro proyecto de reforma laboral. En buena hora, la plenaria del Senado de la República tomó la decisión, un poco tardía, eso sí, de revivir la reforma laboral que había sido construida en la Comisión Séptima del Senado. Entonces ahí está el ministro de Trabajo que lo habían recibido con la ponencia archivada. ¿Se acuerda cuando tenía la cara? No llevaba... Nos llevaba 3 días sin archivar una reforma. Aquí no lo contó cómo lo inauguraron con ese archivo. Una buena bienvenida, ¿no? Entonces ahora el gobierno está... anoche no sabíamos, es decir, como esto se mueve tanto. No, esto es de minuto a minuto. Los liberales se habían salido, entonces anoche estábamos dudosos de que se pudiera avanzar realmente en algo, pero hoy está tomando forma. Está tomando forma, pero Eso no quiere decir que ya va a salir, sino que porque después tiene que ir a plenaria, ¿no? Sí, es que este es el tercer paso, falta el último eslabón que es la plenaria. Es decir, Sí. una cosa es usted tener a 15 debatiendo en una comisión relativamente pareja, lo que hablamos hace rato, y otra cosa es usted llegar a la plenaria de 105, Sí, que ya le estrelló en la cara un no a una consulta popular, claro. le negó un presupuesto, bueno, entre otras derrotas legislativas que ha tenido el gobierno. Sí. Ahora, pensando en ese escenario, y esto ya anticipando un poco la estrategia que pueda pasar, la reforma sale de la comisión cuarta, pasa a plenaria. Sí. Tiene 2 cosas en contra. El tiempo, estamos con el T Sí. menos 23 días, Sí, hasta el 20 de junio. y tienen que pasar mínimo 8 días ¿Y para esto que no se puede ir a salga. extras? ¿No se puede citar extras para esto? Estaban en la discusión sobre eso, pero tengo entendido que no. Pero estaban en la discusión de si pueden ir Ok. o no a extras, pero lo más seguro es que quieran amarrarlo antes de que se acabe eso, porque implicaría conciliación.
Ajá. Entonces, adelantándose un poco a eso, a presionar un poco la plenaria del Senado, mientras Sanguino estaba arriba diciéndole a la Comisión Cuarta que bienvenidas todas las discusiones, Sí. el ministro del Interior, Armando Benedetti, se fue a la oficina de prensa, citó rueda de prensa para anunciar que la consulta popular está viva. Y ahí se lo voy a poner. La consulta popular que hundieron y por la que él se desencuadernó en la Hubo plenaria del discusión. Senado, ahora él está diciendo que está viva y que el tiempo está corriendo para que se apruebe automáticamente y el gobierno pueda sacarla por decreto. Ahí va Armando Benedetti, ministro del Interior, jefe de despacho y mano derecha del presidente Petro. Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, convocará a elecciones, convocará la consulta popular para lo que tiene que ver con las 12 preguntas que tienen que ver con la reforma laboral. ¿Qué fue lo que sucedió? En esa sesión tortuosa, Armando Benedetti está al lado de Jaime Verdugo, ¿cierto? Que es el viceministro del Interior, Viceministro del Interior. que fue un empleado importante de Euclides Torres, de una de las empresas del megacontratista barranquillero, líder del clan político de los El Torres. representante legal del consorcio con el que Euclides se ganó los contratos de Fonaje. Penoje. Ya que está Penoje, y por aquí Ana está León, Ana León, que hizo esa investigación. de la unidad investigativa. Benedetti llegó con, obviamente, séquito cercano a Euclides, también puso superintendente, pero aquí lo que está diciendo es que Entonces se pega de un artículo muy puntual de la Ley Quinta, que es la que regula como el funcionamiento del Congreso, y dice que, ese artículo dice que antes de una votación se tiene que leer la proposición de lo que se va a votar. sí. Entonces, en ese caso, aferrándonos muy a la minucia, lo que tenía que haber hecho el secretario Diego González, el secretario del Senado, era decir lo que pedía el presidente Petro en el concepto de la consulta popular, que básicamente, yo por aquí lo tengo y de hecho, como para leerlo puntualmente, como que la solicitud, con base en las anteriores consideraciones en mi calidad de presidente, solicito formalmente al Senado de la República que se emita un concepto favorable respecto a la convocatoria de consulta popular de carácter nacional, cuyas preguntas se encuentran en anexo acá. Eso, dice Benedetti, no lo leyó Diego González, el Ajá. secretario. Entonces, por hecho, según la teoría de Benedetti, como no se leyó la proposición, lo que votó el Senado no tiene sentido. O sea, ya se bajó incluso de su misma teoría del fraude. Esa la mantiene por otro lado. Entonces, pues es una pelea muy ambigua. Y ahí le falta decir que la consulta popular, una vez se presenta al Senado, cuando el presidente la presenta, el Senado tiene 30 días, 20 días prorrogables a 30, ¿sí? 20 días prorrogables a 30, y si no se da por aceptada, el Sí. silencio administrativo. Que es un poco también de lo que se aferra Benedetti para decir, es que sí, el Senado pudo haber votado, pero votó de una manera irregular. Básicamente está buscando, dejando el mensaje que hay que votar otra vez. Y entonces aquí el gobierno está haciendo una oposición constructiva por un lado, ¿no? Entonces, Sanguino. Sanguino en la comisión cuarta, Proposiciones, conseguir votos, mejorar cambiar, y dejar el articulado como le como- quedó en Cámara. y por el otro lado la oposición menos constructiva. Más no ilegítima, No, presión. presión, digamos que aferrándose un poco a las ambigüedades que tiene la ley quinta, Sí. o como la quieran interpretar. Sí. Ahora, ¿por qué es ambiguo? Porque él quiere dar una interpretación diferente. Ahí le tengo un video, y es que en el 2018 se votó la consulta anticorrupción de Sí. Claudia López, Antonio Sanguino, de hecho estuvo en ese comité, y tenemos el video de la sesión en la que en ningún momento el secretario Gregorio Hash lee la proposición con la que termina la propuesta de aprobar esa consulta anticorrupción. ¿Lo pongo? Bien pueda. El senador Iván Cepeda Castro vota afirmativamente en forma manual. No, ahí va el técnico. Técnico, ingeniero, al senador García. Entonces, en ningún momento Gregorio Hash, pues que es como el papá de la ley quinta o de las personas que mejor la Hoy interpretan, procurador. hoy procurador general, lee, ¿no? Y de hecho, Efraín Cepeda, que también era el presidente del Senado en esa época, imagínense, pues, el Senado es cíclico, en ningún momento pide leer la proposición, y esa consulta anticorrupción, todo el mundo la avaló, 84 votos, bueno, Sí. fue a las urnas y no pasó nada, pero nadie la demandó, nadie nunca dijo nada sobre la proposición, que es lo que está haciendo Armando Benedetti Sí, hoy. entonces, este es un frente de presión débil, un poco escandaloso a lo Digamos Benedetti. que ajustado
Pues, al pie de la letra de un pero con artículo un que nadie quiere interpretar. antecedente, con un antecedente pues eso entraría a determinarlo quién, la Corte Constitucional Eso lo entraría a determinar, por ejemplo, el Consejo de Estado. o el Consejo de De Estado. hecho, hoy sacamos en la silla también una historia chiquita sobre ese tema, y es que un abogado barranquillero pidió anular la sesión en la que en la que se hundió la consulta popular diciendo que fue ilegal y está pidiendo repetir la votación. Ese puede marcar un antecedente jurídico. Y está el tercer frente de presión, que es el paro nacional que va a arrancar, bueno, las manifestaciones con nombre de paro nacional que han citado algunos sindicatos, algunos se han apartado, algunos del sector educativo, para mañana y pasado mañana. Sí, que es como, lo hemos hablado aquí varias veces y con Edgar y demás aquí en la redacción, es, de alguna manera el gobierno tiene muchos frentes para Sí. presionar esa reforma laboral, es decir, quiéralo o entender uno o no entenderlo, Petro de alguna u otra manera siempre va como un paso adelante dentro de estas, como, ¿qué? Estrategias, como estas... Sí, como cuando se encuentra un muro, un bloqueo, cuando le cierran los caminos, tiene el Este presidente laberinto. una forma de saltar hacia adelante. Lo hizo con la consulta popular cuando le hundieron la reforma laboral, cuando le hundieron la consulta popular. Vuelve y presenta la otra consulta. Vuelve y presenta la otra consulta. Digamos que aquí yo creo que la oposición aquí es un término pues muy variopinto, ¿no? Porque hay unos independientes críticos, unos opositores de derecha, unos partidos tradicionales, al ponerse como también le tocó saltar hacia adelante tragándose como el sapo de haber hundido la reforma laboral para aprobar una reforma muy parecida a la que había presentado el gobierno Petro, sin todo el capítulo sindical de derechos colectivos, ¿no? Ahora, de todas maneras, el presidente mantiene viva la idea de que quiere consulta. Sí, pero... Lo vive diciendo, pero entonces, eso es en Twitter y eso es en manifestaciones, y lo que está viendo, o lo que no quieren ver muchos, es que en el Senado le están caminando a regañadientes. O sea, terminaron de darle la razón con o sin ganas, simplemente por bajarle la idea de la consulta popular. Y ahí para empezar a cerrar, también quedan las 4 preguntas de la consulta popular que no tienen que ver con la laboral, que son las de salud, una reforma que hoy prácticamente se da por hundida y que podría abrir un debate similar en el próximo semestre. Sí, aunque esa tiene más tiempo. Digamos, esta no está con las afugias de que si no se aprueba el 20 de junio se archiva. Claro, Pero tiene tiempo, pero digamos que la Comisión Séptima, que quedó dolida después de que sus compañeros la dejaron quedar como mal, ¿no? Claro. Con la laboral. Entonces, pues no. Pero entramos ya en el último año legislativo que es de poco trabajo, mucha política. Poco trabajo, mucha y ahí política. caería perfectamente otra consulta popular por la salud hasta que el mecanismo se nos vuelva parte del paisaje. O hasta que lo quiten de la Constitución, porque si no les gusta la consulta popular, pues existe Ahí ahí. estaba, y a Petro Ahí estaba, ahí. Se le ocurrió ir por ella. Y de hecho, más adelante también vamos a hablar de un referendo que puede ir por la misma línea de la consulta popular para hacer política. Señor, muchas gracias por pasar por acá. Gracias, Daniel. Estamos optimistas, cerramos más optimistas hoy, puede cambiar todo en cualquier momento. Seguimos hablando de esto a lo largo de la semana. Gerson Ortiz cubre el Congreso en la silla vacía, yo soy el editor general. Les dejo el link de la nota con la que abrimos esta mañana en la descripción de este video. Suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos con más contenido esta semana. Chao. Chao.